Bueno, vamos a hablar con Georgina Paulino, ella es analista política, para que nos explique qué tenemos los argentinos en la cabeza, que de 3 semanas rápidamente cambiamos de presidente. La tenemos por ahí a Paulino, bienvenida a lo que es este programa Elecciones por T5 en Estudio 360. Nicolás Gulatovich te saluda mientras vemos allí en pantalla los datos de Javier Milei. ¿Me escucha bien, Paulino? Sí, hola, ¿cómo estás? Pero bien. Bueno, a ver, explícame qué pasó el batacazo por el gran triunfo de Javier Gerardo Milei. Bueno, pasaron muchas cosas. Primero de todo, los argentinos fueron a votar y le Sí. dijeron que no al voto en blanco prácticamente. Solo un 1,60 hasta donde ahora vamos siguiendo de los votos fue voto en blanco. Con lo Ujú. cual, los argentinos decidieron que querían elegir entre las dos opciones que había, a pesar de que quizás no eran las que más les gustaban, pero querían votar afirmativamente. Eso es una explicación a esto. Se especulaba mucho sobre el fin de semana largo y qué iba a pasar con si la gente iba a votar, si la gente estaba con mucha desazón y iba a decidir no votar, votar en blanco. Y finalmente los argentinos dijeron que querían ir. Y eso es parte del resultado. Después, lo que pasó es que la campaña del miedo, y si querés meternos un poquito en las emociones que Sí, 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 motivaron el sí. voto, yo vengo como analizando y venía diciendo en estos días, ¿no? Es como que parecía que había habido primero una bronca, que era la que había caracterizado la campaña hacia la PASO. Después esa bronca se transformó emocionalmente en el miedo, ¿no? Y de repente tenemos en la primera vuelta a Massa también consolidándose. Y parecía que en esta segunda instancia, en este balotaje, la vergüenza un poco estaba ganando, ¿no? O sea, esta cosa de que cuando uno le pregunta a alguien, le dice, ¿a quién vas a votar? Y no Mm. quería decir que iba a No, obvio. votar. ¿Fuera Milei o fuera Massa? Entonces yo creo que en realidad, si hacemos un balance de estas emociones, creo que claramente la bronca, es decir, esta idea de que no quiero este estado de cosas actual, es la que terminó superando toda campaña del miedo, toda comunicación, toda publicidad, toda pauta todo lo que se hizo, incluso el debate que tanto se Sí. habló, eh, creo que el sentimiento ciudadano de bronca y que este estado de cosas es el que no quiere, es el que terminó primando. Hace un ratito hablábamos con Ingrid Jeter, Paulino, en donde hablaba de traición al cambio. Me gustó ese título porque yo pregunté, en Corrientes hubo muchas ciudades que ganó La Libertad Avanza, pero hubo ciudades que ganó Unión por la Patria. Y yo preguntaba, ¿los que no votaron a favor de Javier Milei son los traidores? Y ella me dijo, traidor, a ver, traidor al cambio. La pregunta es, hoy ganó Milei. ¿Hay traidores que le traicionaron a Sergio Massa? Yo creo que a veces todavía se sigue manteniendo una idea de que porque un dirigente es de un partido, Ujú. todos sus votantes lo van a votar lo que él dice en todas las instancias. A ver, acá tiene que quedar claro que si bien se habla mucho de lo que le aportó a Milei, por ejemplo, el acuerdo con Macri, este pacto a Casuso, ¿no? Entre Macri, con Macri y Patricia Bullrich. Pero acá la clave, ¿no? Que ellos mandaron a votar o Patricia Bullrich dijo vayan y voten a Milei. Acá la clave fue que entendieron que era un electorado que pensaba en cambio, que quería cambio. Entonces ellos lo único que hacían era expresar que iban a acompañar el cambio, pero no diciendo tienen que ir a votar. Y Ujú. acá me parece que quizás del otro lado hubo un pensamiento un poco anticuado, ¿no? De creer que todavía hay voluntades que se manejan en función a quién el político dice que hay que votar. Digo, miremos o sea, los números de Formosa, que aunque ganó Mm. Massa, Sí, estamos hablando de que sacaron sí, 44% sí, sí. Milei. Es una locura. Miremos provincia de Buenos Aires. El 50% de los votos de la provincia de Buenos Aires son de Javier Milei. Y entonces, acá los aparatos y todo lo que nuevamente vuelvo a la idea de la política más tradicional o la manera de hacer campaña más tradicional, van en colisión con un electorado que es mucho más independiente de lo que a veces se le quiere atribuir. Se subestima muchas veces la voluntad de ese electorado de todos los sectores socioeconómicos y me parece que esto es lo interesante de esta elección, ¿no? O sea, en algún punto creo que
es un hito para la comunicación política y para la manera de hacer campañas electorales lo que sucedió hoy. Y los argentinos demostraron que se quieren expresar y que no necesitan que los lleven a votar. Bien, me gustó esa parte para ese título, Paulino, pero a ver ahora, ganó Javier Milei con la ayuda, veo de esta manera, Macri agarrándole de una mano y Patricia Bullrich de la otra mano. Schiaretti no dijo nada, aún no iba a apoyar a Milei, pero jugó callado para mí, para quien sería Milei. Ahora, estos políticos que te mencioné, ¿crees que deberían ocupar un cargo en la gestión de Milei? Yo creo que en realidad, a ver, estos políticos que vos mencionás fueron muy hábiles en su manera de expresar su apoyo. No dijeron banco Milei, dijeron Argentina tiene que cambiar, ¿no? Entonces, me parece que ellos representaron el cambio y pudieron transferir esa gente que pensaban que ellos representaban el cambio en la figura de Javier Milei. Ahora, la conformación del gabinete de Milei creo que va a tener, por lo menos en un primer momento, figuras claramente de la Libertad Avanza. Ya hay algunos que ya se sabe, el ministro del Interior, ¿no? O sea, ya iba, probablemente Mondino vaya a Cancillería, o sea, hay algunas figuras que están claras. Ahora, yo te doy, por ejemplo, un dato clave. Dale. En la provincia de Buenos Aires, Milei saca el 50% de los votos, en parte porque Cristian Ritondo fue el encargado de proporcionar 7.000 fiscales. Con lo cual, es muy esperable que el presidente de la Cámara de Diputados sea Cristian Ritondo. Anoten ese Entonces digo, dato, lo dijo Paulino en T5, ¿eh? Acuérdense, por favor, ¿eh? esos son los datos que quizás nosotros pensamos en las estrellas que están en los ministerios, pero es muy importante lo que hacen las segundas y las terceras líneas para gestionar, ¿sí? Entonces, donde va a necesitar más los cuadros de que le pueda proporcionar tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri, como Schiaretti y tantos otros, digo, Valdés en Corrientes, digo, podemos imaginar un montón de otras provincias donde hubo acompañamientos más o menos visibles, que me parece que pueden estar en estas segundas o terceras líneas que son las que realmente hacen rodar al Estado, ¿sí? Y es donde justamente carece la Libertad Avanza de experiencia. Entonces, yo creo que lo que hay que mirar es eso, y un segundo punto, si me permitís, es que Milei arranca con un escenario de crisis muy difícil, va a tener turbulencias enormes, sí. No el 10 de diciembre, mañana. ¿Sí? El discurso de Massa estuvo muy bien hasta que usó la frase de que básicamente, quiero decirla tal cual, porque fue muy particular. Sí. Desde mañana es todo responsabilidad del ganador, dijo él. Sí. Ojo. Así, o sea, mirá. Entonces, ojo. Entonces, en ese sentido, digo, cuando asume un gabinete con tanta turbulencia, es muy difícil que el gabinete que arranca sea el gabinete que termina, ¿sí? Entonces, en esos recambios, ojo, que no tengamos un ministro de Economía los primeros 6 meses o una canciller los primeros 6 meses y después venga otro que quizás tenga más experiencia y que venga de otro espacio político. Paulina, y ahora lo que me llama mucho la atención, ¿quién va a quedar como posible fuerte en el radicalismo, en el peronismo? Porque ahora Juntos por el Cambio tuvo esta ventaja de poder ganar, ser ganadores por el cambio en la Argentina junto a la Libertad Avanza. 2 preguntas en uno que te hago. Si ya sabíamos que el final del cuento iba a ser de esta manera, Javier Milei presidente, ¿por qué no desde el día 1 Macri, Bullrich, Larreta y todos los que eran parte de Juntos por el Cambio no se reunieron con tiempo y jugaban de una con estos jugadores a la cancha? Hay un rumor de pasillo, ¿no? Estas informaciones que circulan que dicen que en enero de 2022 esa reunión se hizo entre Milei, entre Mauricio Macri, entre Patricia Bullrich y otras figuras de Juntos por el Cambio, y que justamente fueron Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó y Gerardo Morales los que se opusieron a una alianza. Entonces, quizás tenía que pasar esto para que Milei sea presidente. Viste que con el diario El Lunes es como, pero quién sabe, o sea, no sabemos qué hubiese pasado si, a ver, hasta es difícil imaginarlo, ¿no? Porque claramente hay un corrimiento ideológico muy fuerte entre estas figuras. Lo que sí me queda claro es que
tanto para Juntos por el Cambio o Cambiemos o lo que hoy era Juntos por el Cambio, pero incluso para Unión por la Patria, esto es un bombazo. O sea, para el sistema de representación y para el sistema político argentino, la victoria de Javier Milei es un terremoto. ¿Sí? Entonces, lo interesante va a ser ver cómo se reconfiguran todas las fuerzas políticas para el escenario, para este presidente, ¿sí? Que representa esto que quieren los argentinos, ¿sí? Y los argentinos de hoy, de estas generaciones que tan bien supo atraer Javier Milei, que en el fondo son el futuro del país. Entonces digo, acá hay primero un ejercicio de humildad enorme que tiene que hacer el sistema político tradicional de decir, para, ¿qué es lo que dijo esta persona? ¿Qué es lo que representó cuando hablaba, más allá de la bronca? ¿Qué hizo que toda esta gente decidiera votar por él? Que lo escucharan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender y escuchar a los argentinos y a las nuevas generaciones para poder construir una alternativa que también los pueda representar, ¿no? Con los matices que corresponda a cada espacio. El radicalismo tiene ahora, el año que viene, se viene creo que marzo, abril, tienen su cambio partidario, ¿no? Que es este cambio con esta burocracia tan armada que tiene el radicalismo desde hace tanto tiempo para definir su futuro liderazgo. Quizás ahí tengamos alguna pista a la orientación a la que va el radicalismo y hasta dónde hay un aprendizaje o no. Y el PRO también tiene que hacer lo suyo, porque también quedó como muy dividido, ¿verdad? Sí. Así que creo que en cualquier escenario yo creo que Milei va a poder capturar un poco de todo esto, también a sabiendas que tiene un Congreso dividido y que va a necesitar para muchas de sus propuestas lograr acuerdos. Por eso creo que una figura como Cristian Ritondo le va a servir, porque él lo hizo durante el gobierno de Macri y conoce a los actores del otro lado del pasillo también, ¿no? ¿Podríamos hacer como analista político una comparación de países que hoy son, ponele, liberales? Porque hoy no sé si Milei va a ser completamente liberal. Yo creo que va a ser un liberal bastante modernizado, utilizando lo que se jugó en la campaña sin la casta, ganó con la casta. Entonces, en este caso, una comparación de la Argentina que se viene, parecidos o mejor, ¿a quién podríamos ser con este nuevo Lo que gobierno de pasa es, Javier Milei? ¿qué es ser liberal, no? ¿Qué Esa ejemplo es la de país pregunta. liberal podemos buscar, no? O sea, para mí, o sea, un país liberal, o sea, que es un país con libre mercado, Ujú. ¿no? Como en el sentido lo más amplio posible, con la menor cantidad de restricciones a la libertad de circulación de bienes y servicios, un país con impuestos progresivos. Para darles una idea, el IVA es el impuesto más regresivo que existe porque lo paga exactamente igual el pobre que el rico, ¿no? O sea, como para que, y es uno de los impuestos que más financia la estructura impositiva de la Argentina. Un país que respeta la división de poderes, republicano. Entonces, ¿qué es liberal, no? O sea, entonces me parece que, por ejemplo, Chile es un país liberal, pero gobiernan gobiernos de la centroizquierda también, ¿no? O Ujú. sea, entonces depende cómo leamos el liberalismo. Sí creo que o sea, cómo Milei termine de conformar su gabinete nos va a dar una idea de la voluntad política que va a tener en un inicio para tomar ciertas medidas como muy fuertes, que creo que van a ser importantes para mantener cierta legitimidad con ese liberalismo que mencionás vos. Ahora, la realidad es que la Argentina es una Argentina corporativa, es una Argentina que requiere la negociación constante con estructuras que forman parte de ese establishment que él viene a romper, él dice que viene a romper, Ujú. y que Massa buscaba mantener, ¿no? Que eran sus aliados, desde los sindicatos y un montón de otras, el propio un sector del empresariado, ¿no? Entonces hay que ver cómo Milei puede avanzar en lo que quizás había sido el sueño original de Mauricio Macri allá por 2015, ¿no? O sea, y que por circunstancias que no vienen al caso no pudo conseguir. Quizás Macri, en Milei está viendo eso que él no pudo ser y desde ese lugar lo va a padrinar y lo va a ayudar también a vincularse con líderes del mundo liberales. La Ujú. verdad es que todo es una gran incógnita para la Argentina, que la verdad nunca falla en sorprendernos a nosotros y al mundo sobre su capacidad de reinvención. Mira, ahora estoy viendo lo que está pasando en redes sociales mientras hablo con vos.
distintas posturas de distintos referentes del mundo. No sé si vos pudiste ya ver alguno, teniendo en cuenta que en Sí. el último debate se habló de cortar relaciones o se malinformó que iban a cortar relaciones entre China y Brasil. Después Milei, en la reunión de presidentes esta semana, él aclaró que el que es privado y quiere seguir manteniendo esa relación, él no les va a afectar. Eh, ¿Qué mensaje haces sí, a lo que esto? pasa, lo Sí, que pasa que lo que él planteó es técnicamente es erróneo, ¿sí? O sea, el país tiene que tener relaciones diplomáticas para que una empresa pueda vincularse, ¿no? O sí. sea, económicamente. Es salvo que no sea una empresa que tenga base en Argentina. Pero me parece que él va a tener que moderar algunas de esas cosas, o sea, él va a descubrir que hay otras maneras de poder entablar vínculos con países, o sea, hasta Estados Unidos tiene relaciones con China, o sea, Sí, digo, y puede tener relaciones económicas con China, por más que se pelee desde lo político, ¿sí? Entonces hay ahí quizás cierta ingenuidad o cierto, un poco infantil, ¿no? El planteo de pensar que tiene que ser tan blanco y negro, ¿no? La diplomacia se mueve por ámbito, por grises todo el per- tiempo. Y él va a tener que ir encontrando esos grises jugará, veremos cómo juega ahí, ¿sabes qué? Los embajadores que elija, ujú. ¿sí? No me llamaría la atención que Patricia Bullrich, en lugar de tener un lugar en el gabinete, sea una embajadora en un lugar clave del mundo, por ejemplo. Entonces, Mira, quizás ahí podemos encontrar también figuras que tiendan puentes, que ya han estado en el mundo hablando por Argentina y tienen cierta reputación o cierta legitimidad. Entonces, yo creo que muchas de esas cosas las va a ir moderando una vez que llega el gobierno y creo que muchas se dijeron en el calor de una campaña y de un posicionamiento, ujú, que vaya uno a saber si Milei pensó que realmente cuando las decía claro. originariamente iba a terminar acá ganando. Ahora, ¿qué opinión haces a que a las 20:15 en toda la República Argentina Sergio Massa salió a reconocer la derrota, teniendo en cuenta que se especulaba a que íbamos a ir a dormir tarde y mañana nos enteraremos y olvídate, Catalina, de lo que fue hoy? En realidad se sabía que los resultados no iban a tardar tanto porque es más fácil el escrutinio cuando son Ujú, dos boletas, ¿no? O bien, sea, y además la Cámara Electoral había estado trabajando muy bien con el tema este de cuando si había una de La Paz o qué sé yo, si valía o no valía. O sea, la Cámara Electoral ha sido muy ordenada en ese sentido para facilitar la tarea de los fiscales. Ahora, lo loco en este sentido que vos decís es que es la primera vez desde el retorno a la democracia que un candidato reconoce ujú, la derrota sin datos oficiales. exactamente, Eso fue tremendo, pero yo creo que tuvo que ver un poco con el ego de Massa, de decir, me gano la primicia hasta el último momento, ¿no? O sea, claro. y ganó, hasta la primicia le ganó la Cámara Electoral, ¿no? Haciendo uso de información privilegiada, si me permitís, porque no había ningún resultado oficial como para que él ni Milei pudieran salir a hablar. Pero creo que él quiso liquidar esto rápido, salir cuando estaban todos todavía despiertos y irse y bueno, dejarle a Milei lo que venía y que también el búnker, digamos, hagamos de cuenta que acá no pasó nada, ¿no? O sea, y bueno, creo que esa fue la estrategia de él, quizá porque no podía tolerar Claro. aparecer con un 60% de Milei abajo de la pantalla. Eso podríamos llamarlo como buen perdedor. A Massa, y Sí, yo creo que lo vamos a saber los próximos días. Él sigue siendo ministro de Economía hasta el y 10, vamos a sí. ver en qué medida él contribuye realmente a la estabilidad de la Argentina con una transición ordenada, sin tomar medidas que salvaguarden, como pasa mucho con los oficialismos que están hace mucho tiempo, ¿no? O sea, lo que hemos visto en algunas provincias incluso, pero también en intendencias, o sea, cuando alguien sabe que se va entra esta idea entre saqueo y pase esa planta y esto que observamos mucho, ¿no? En la Argentina en general. Entonces habrá que ver qué nivel de responsabilidad muestra él ahí como para saber si realmente fue un buen perdedor o lo que está buscando es garantizar ciertos cotos dentro del Estado para él o para su espacio. Desde lo discursivo, Sí. sí. O sea, realmente tuvo un discurso correcto, muy correcto, en un 90%, salvo esta frasecita que puso en tela de juicio su continuidad como ministro de Economía, que sería el peor final, No, ¿no? yo Sería creo que el hasta peor el 10 final. por lo menos va a terminar. Yo creo que ahora acá lo que pase es que corran los días y a partir del día de diciembre arregle este quilombo que tuve Vemos. yo
Y listo, es lo que Esperemos. espero, ojalá. Bueno, muchas gracias, Georgina, por este tiempo de poder hablar de este debate y que tenga una muy buena noche. Gracias, lo mismo para ustedes. Muchas gracias. La analista político, Georgina Paulino, hablándonos de esto, lo que está ocurriendo ahora en Argentina.